Se ha conocido ahora, y los recortes sociales se han conocido ahora, se han aplicado ahora y tienen especial incidencia en la vida de las mujeres. Y que ustedes no quieran discutir de esto, pues lo único que va a servir es para que se vuelva a discutir dentro de un mes, cuando ustedes quieran, pero yo voy a seguir manteniendo que hay derecho a debatir de esto, lo vamos a seguir discutiendo, y ya ahora me rechazará la moción por motivos de forma, pero ya veremos cómo también me van a rechazar por motivos de fondo. Esto lo vamos a ver pronto y también vamos a ver qué es lo que hace la UPyD, que sé que sistemáticamente se pone de acuerdo con el Partido Popular para que estos temas sociales se A mí sí que me gustaría también, señor presidente, si me da la palabra. El señor Cobo a las 10 menos cuarto de la noche del domingo nos anuncia que nos va a presentar unas mociones el lunes, que efectivamente hizo, como ha comentado el señor Sanz, por correo electrónico, sin ni siquiera presentarse en el ayuntamiento con su firma, como es lo que tiene que hacer. A lo que yo le contesté que la moción del Día Internacional de la Mujer no corre ninguna prisa porque la puede presentar en el pleno del mes de marzo, y que para la moción de la reforma laboral, pues que si no le había dado tiempo para el día 13, ha habido muchos días para que nos la pudiera hacer llegar. El hecho de tener el acuerdo es porque las mociones las tenemos que presentar un lunes y el jueves de esa semana se supone que nos reunimos todos para valorarlas, intentar llegar a un acuerdo, hacer propuestas y demás. Con lo cual, señor Cobo, le vuelvo a reiterar lo que ya le dije por correo electrónico esa misma noche, que aquí no se trata de mociones de alcaldía donde la urgencia del expediente tenga una consecuencia más o menos inmediata. Aquí se trata, como usted bien ha dicho, de fijar posiciones políticas que se está hablando de ellas a nivel nacional, con lo cual muy poca repercusión va a tener la decisión que tomemos en el pleno corporativo del Ayuntamiento de Villanueva del Carpio. Nada más. Perdón, señor alcalde, un segundo. Sí, me concedo la palabra. Es que como constantemente desde mayo del año pasado viene repitiéndome lo del PP y el UPyD, le voy a decir, a ver, ¿por qué propiciaron ustedes, el gobierno del PP, en la Asamblea Regional de Extremadura, en la Diputación de Huelva, en Calamonte, Castuera, Cacabelos, Olivenza, Cher, Villar de Rema, Barcarrota o Coslada? Explíqueselo usted y después empezamos a discutir otras cosas. Gracias. Gracias. Votamos la urgencia, por favor. Votos a favor de la urgencia. Te vayas a vacilar a otro sitio, digo. Termino. No, hombre, Un poquito de silencio, que las cosas con calma y hablando como es debido nos entendemos todos mucho mejor. Teniendo el silencio correspondiente, mucho mejor todavía. Votamos la urgencia, por favor. Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Queda rechazada la... Hay... dos mociones del grupo UPyD. Señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En principio vamos a presentar una moción sobre la dación de pago como regla general de extinción de crédito hipotecario. Y quería pedir a la señora secretaria que el punto cuarto de los acuerdos, que es el último de la moción, quedara eliminado, como así he quedado con otros partidos. Bien, dice Germán Javier Sánchez, portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, UPyD en el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, presenta al Pleno Ordinario del mes de febrero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación. Esta moción está en consonancia con la iniciativa presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario de UPyD. Exposición y motivos.
La grave situación económica por la que atraviesa nuestro país ha multiplicado las situaciones de especial vulnerabilidad de muchos ciudadanos españoles. Una de las más graves es, sin duda, la de quienes sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda. A diferencia de las empresas y sociedades, las personas no pueden liberarse de sus deudas con las entidades bancarias entregándoles los bienes de los que son titulares, como la vivienda hipotecada, sino que se ven obligados a pagar el resto de su deuda hipotecaria con cualquier ingreso o bien futuro que adquieran tras perder su casa. Tal situación comporta una grave discriminación para los ciudadanos individuales, indefensos ante las consecuencias de las crisis económicas, como la pérdida del empleo y el descenso del valor del mercado de su propiedad, pero no de su deuda hipotecaria, sobre todo teniendo en cuenta que para la gran mayoría de las familias españolas la vivienda es la mayor inversión de su vida, a la que dedican la mayor parte de sus ingresos y ahorros. El incremento meteórico del desempleo como consecuencia de la crisis es la causa de que muchas familias no puedan hacer frente a las obligaciones de una hipoteca bancaria sobre un bien, su casa, que en muchos casos tiene en la actualidad un valor de mercado menor al de la adquisición. Además, la legislación vigente en materia hipotecaria concede al acreedor una evidente posición de ventaja al tolerar la manipulación del precio de mercado de la vivienda con diferentes argucias. Esto ha conllevado el aumento de los desahucios por ejecución de hipoteca, sin que la deuda quede amortizada. Por el contrario, tras la pérdida de la vivienda, la hipoteca es la vida laboral de las personas, el sueldo que les corresponda si trabajan por cuenta ajena y su derecho a adquirir nuevos bienes o iniciar un negocio. Ello reduce sus oportunidades de recuperación económica, profesional y laboral, con graves consecuencias en todos los órdenes personales, pero también en la recuperación económica del país y en su cohesión social. Los ayuntamientos son instituciones particularmente sensibles a las consecuencias del aumento de los desahucios, de las que son víctimas sus vecinos y, por tanto, de un sistema bancario, hipotecario y concursal que no ha tenido en cuenta las posibles consecuencias de una crisis como la actual, en buena medida causada por una burbuja inmobiliaria que encareció en su momento el precio de los créditos hipotecarios y que ahora, al estallar, disminuye drásticamente el valor de mercado de los bienes hipotecados, generando el círculo vicioso de alto endeudamiento familiar y la pérdida del valor de sus propiedades, un círculo vicioso extremado en el caso de las personas desahuciadas. Sin embargo, los ayuntamientos no cuentan con las competencias legislativas y ejecutivas adecuadas para resolver el origen de este problema, ni en muchos casos con los recursos necesarios para corregir sus consecuencias. La grave situación en la que se encuentran las personas desahuciadas o que pueden ser objeto de un próximo desahucio exige modificaciones legales que corresponden al Parlamento Nacional. La más importante es el cambio de la legislación concursal para evitar que, perdida la casa, penda sobre el deudor como la espada de Damocles la deuda no cubierta hasta que sea pagada con las rentas de su trabajo futuro, y para prevenir situaciones futuras similares. Es necesaria una legislación de dación de pago que permita cancelar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda hipotecada. Por otra parte, en el Estado de Derecho, las acciones políticas que se emprendan para hacer frente al problema de los desahucios y a los derivados de la legislación hipotecaria y concursal en una situación de crisis causada por una burbuja inmobiliaria y financiera deben ser respetuosas con el principio de seguridad jurídica, sin el cual es inviable el sistema democrático. En resumen, las principales medidas para ayudar a los actuales deudores hipotecarios son las siguientes. 1. La modificación de la legislación concursal para establecer el sistema conocido como Fresh Start, de modo que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin necesitar el consentimiento del acreedor. 2. Establecimiento de cauces de mediación previos a la solicitud del concurso o la situación preconcursal para que el deudor, propietario de la vivienda y la entidad financiera puedan llegar a un acuerdo que le permita a aquel mantener la posesión de la casa y evite la ejecución de la vivienda. Estos cauces de mediación podrán ser de competencia municipal. Modificación de la legislación hipotecaria para evitar que el acreedor se apropie de la finca hipotecada por un precio inferior al de mercado, elevando el porcentaje sobre la tasación de la escritura que permite al acreedor quedarse con la vivienda si no hubiera postores en la subasta.
4. Facilitar las operaciones de dación de pago de la finca hipotecada a la entidad acreedora en los créditos hipotecarios. Perdón, en los créditos hipotecarios ya celebrados que no la prevén, exonerando al deudor de su obligación de tributar por incremento patrimonial en el IRPF. Es artificioso e injusto gravar unas ganancias supuestas, en realidad inexistentes, pues el deudor se ve obligado a entregar su vivienda al acreedor por imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca, en muchos casos agravados por la aplicación de elevados intereses de demora. Y quinto, modificación de la legislación hipotecaria para establecer la dación en pago como regla general de extinción de un crédito hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual, a falta de estipulación expresa en contrario en la escritura de constitución. La responsabilidad derivada del préstamo hipotecario se entenderá limitada al valor de la finca hipotecada. Acuerdos. El excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo acuerda instar al Gobierno de la Nación a lo siguiente: que proponga en el Congreso de los Diputados la modificación de la ley hipotecaria de modo que la responsabilidad derivada del préstamo hipotecario esté limitada al valor de la finca o fincas hipotecadas. Esto es, la regulación de la dación en pago como regla general de extinción del crédito hipotecario. 2. Que proponga la modificación de la legislación concursal para instar con carácter de urgencia el sistema Frestar para que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin necesidad del consentimiento del acreedor. 3. Que proponga el resto de modificaciones legales necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el concurso y la pérdida de la vivienda, así como aquellas que faciliten la dación en pago aún en créditos hipotecarios que no lo hayan previsto. Muchas gracias. Gracias, señor Sanz. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Gracias. Se aprueba la urgencia. 6.000 dentro del orden del día y, como ya la he explicado, no sé si tiene algo más que decir, señor Sanz. En realidad, bueno, pues esto yo creo que la moción que ya presentamos en el pleno anterior, el de enero, y que bueno, pues por no haber sido presentada